Medellín, 1991. Mucho antes de que la selva devorara su obra y el miedo se convirtiera en su compañero de cama, el universo de Hernando Vélez era un lugar de orden y ángulos rectos. Su estudio, ubicado en el último piso de un edificio que él mismo había diseñado en el corazón de El Poblado, era un santuario de vidrio, acero y madera de cedro. El aire olía a papel de alta calidad, a tinta de plotter y al café suave que su secretaria Inés le preparaba cada mañana exactamente a las 9. Desde su ventana panorámica, la ciudad se extendía como una maqueta viviente, un tapiz de ladrillo y vegetación que él había ayudado a tejer con sus diseños. Diplomas y premios de arquitectura cubrían una pared, testimonios silenciosos de una carrera construida sobre la precisión, la estética y una reputación impecable. Hernando era un hombre común, sí, pero uno extraordinariamente exitoso. Un hombre que creía, con la fe ciega de los privilegiados, que cualquier problema en la vida podía resolverse con lógica, planificación y los recursos adecuados. Un hombre que estaba a punto de descubrir cuán brutalmente equivocado estaba. El problema no llegó como un terremoto, sino como un susurro que se convirtió en una sombra en el rostro de su esposa, Elena, y luego en una serie de visitas a especialistas cuyos consultorios se volvían cada vez más lujosos y sus pronósticos cada vez más sombríos. Isabel, su única hija, la luz de sus 17 años, se estaba apagando. La enfermedad tenía un nombre largo y cruel, una degeneración neurológica tan rara que la mayoría de los médicos en Colombia solo la conocían por los libros de texto. La veían perder el equilibrio, olvidar palabras, mirar a través de ellos con unos ojos que a veces parecían no reconocerlos. Cada día, una pequeña parte de su brillante y vivaz hija se desvanecía. El golpe final llegó en una tarde lluviosa de abril, en el consultorio de un neurólogo que había estudiado en Alemania. El hombre, con una compasión tan afilada como un bisturí, extendió unas tomografías sobre su escritorio de caoba. Las imágenes mostraban el cerebro de Isabel y en ellas unas manchas oscuras que parecían galaxias muertas. «Lo siento», dijo el doctor, sus palabras cayendo sobre Hernando como losas de concreto. «Hemos hecho todo lo posible aquí. La progresión es más rápida de lo que esperábamos. Le quedan meses, quizás un año si tenemos suerte». Hernando sintió que el aire le era succionado de los pulmones. Elena, a su lado, emitió un sonido ahogado, un lamento que se rompió antes de nacer. Pero el arquitecto, el hombre de la lógica, se aferró a la única palabra que ofrecía una salida. Posible. Usted dijo todo lo posible aquí. ¿Significa que en otro lugar? El doctor suspiró quitándose las gafas. Hay un tratamiento experimental en una clínica en Houston. No es una cura, pero ha demostrado detener la progresión de la enfermedad en casos similares. Les daría tiempo, años, quizás incluso una vida casi normal. La esperanza, frágil y desesperada, aleteó en el pecho de Hernando. ¿Y el costo? El doctor deslizó un folleto sobre el escritorio. Hernando miró la cifra impresa al final de la página y sintió una nueva clase de vértigo. El número tenía tantos ceros que parecía una broma macabra. Era más dinero del que había ganado en los últimos 5 años. Era el valor de su edificio de oficinas, de su casa de campo en Llano Grande y de su reputación, todo junto. Esa noche, su estudio ya no era un santuario. Se había convertido en una celda. Los planos de sus futuros proyectos yacían olvidados. Frente a él solo había estados de cuenta bancarios, títulos de propiedad y calculadoras. Era un hombre rico, sin duda, pero su riqueza estaba en ladrillos, en concreto, en inversiones a largo plazo. No tenía millones de dólares líquidos. Llamó al gerente de su banco, un hombre con el que jugaba al golf los jueves. La voz al otro lado de la línea fue comprensiva pero firme. Un préstamo de esa magnitud requería juntas directivas, análisis de riesgo, garantías.
un proceso que tomaría meses, meses que Isabel no tenía. Consideró vender sus propiedades, pero el mercado inmobiliario estaba lento. Conseguir el valor real de sus activos podría llevar más de un año. La impotencia era un veneno que nunca antes había probado. Él era Hernando Vélez, el arquitecto que llamaban cuando un proyecto parecía imposible. El hombre que doblegaba la topografía de Antioquia a su voluntad, que levantaba torres que arañaban las nubes, y, sin embargo, no podía construir un puente hacia la salvación de su propia hija. Su mundo de orden se había derrumbado, revelando un caos que sus planos no podían contener. En los días siguientes, el susurro de la enfermedad de Isabel se convirtió en un rugido que lo ensordecía. Cada vez que miraba a Elena, veía el reflejo de su propio fracaso. Medellín, la ciudad que tanto amaba, se sentía ahora como una jaula. En las noticias solo se hablaba de la inminente entrega de Pablo Escobar, de la construcción de una prisión a su medida, una negociación absurda entre un criminal y el Estado que él había puesto de rodillas. Hernando leía los titulares con el desdén de un ciudadano respetable, sin saber que el nombre de ese monstruo pronto se convertiría en su única y más profana oración. El punto de quiebre llegó una semana después. Estaba en el cuarto de Isabel, un espacio que antes bullía de música, risas y amigos, y que ahora estaba sumido en un silencio casi sagrado. El olor a antiséptico del hospital se había adherido a todo. Sobre la mesita de noche, junto a un libro de García Márquez que ella ya no podía leer, había una foto en un marco de plata. Era Isabel, montada a caballo, con el cabello al viento y una sonrisa tan brillante que dolía mirarla. Era la imagen de la vida en su máxima expresión. Hernando tomó el marco, sus dedos trazando el contorno del rostro de su hija, y en ese momento se rompió. El gran Hernando Vélez, el maestro de las estructuras, se derrumbó sobre la cama de su hija y lloró. Lloró con la furia impotente de un padre que se ve obligado a ver cómo le arrebatan a su hija, con la desesperación de un hombre que ha chocado contra los límites de su mundo ordenado. Haría cualquier cosa. Vendería su alma. Se arrodillaría ante cualquier dios o demonio que pudiera ofrecerle una solución. Y fue en ese preciso instante, en el nadir de su desesperación, con el eco de su propio sollozo llenando la habitación vacía, que el teléfono de su estudio comenzó a sonar. Arrancado de su abismo de dolor por la insistencia del teléfono, Hernando caminó desde el cuarto de su hija hasta su estudio como un sonámbulo. Cada paso se sentía pesado, como si el suelo de mármol se hubiera vuelto magnético. Levantó el auricular con una mano que parecía pertenecer a otro hombre. ¡Aló! Su voz, normalmente tan firme y autoritaria, era un susurro ronco. La voz al otro lado era la calma encarnada, educada, sin acento particular, pero con un timbre metálico que sugería una paciencia finita. ¿Hablo con el arquitecto Hernando Vélez? Sí, con él habla, respondió Hernando, frotándose los ojos enrojecidos. Señor Vélez, mi nombre no es importante, lo llamo en nombre de mi patrón. Él es un gran admirador de su trabajo, en especial del edificio Mónaco y de la manera en que integra la naturaleza en sus diseños. Considera que usted es un hombre que entiende de verdad lo que significa la fortaleza. Hernando frunció el ceño, confundido. Una llamada de trabajo en este momento no tenía sentido. ¿Y qué desea su patrón? Desea conocerlo. Tiene en mente un proyecto muy personal, de gran escala, un lugar de retiro, un santuario. Le gustaría discutir los detalles con usted en persona. La palabra santuario resonó con una ironía amarga en la mente de Hernando. Agradezco el interés, pero en este momento no estoy aceptando nuevos proyectos. Tengo un asunto familiar muy delicado, dijo, la excusa sonando débil incluso para él. Hubo una pausa. El silencio no fue hostil, pero sí denso, cargado de un poder implícito. Mi patrón está al tanto de sus dificultades, arquitecto. De hecho,
Es precisamente por eso que lo llama. Él cree en ayudar a la gente buena cuando los sistemas fallan. Considere esta reunión como una posible solución a todos sus problemas. La frase fue una llave que encajó perfectamente en la cerradura de la desesperación de Hernando. El corazón le empezó a latir con una fuerza violenta, una mezcla de terror y una esperanza profana. ¿Quién es su patrón?, preguntó, aunque una parte de él ya lo sabía. Él prefiere presentarse personalmente. ¿Le parece bien mañana a las 10 de la mañana? Un coche lo recogerá en su casa. No sé si... comenzó a dudar Hernando. La voz lo interrumpió, el tono de seda apenas ocultando el acero que había debajo. Arquitecto, con todo respeto, mi patrón no es un hombre que esté acostumbrado a que le digan que no. Él lo espera mañana. Y la línea quedó muerta. Hernando se quedó con el auricular en la mano, el pitido monótono taladrándole el cerebro. No había sido una invitación, había sido una citación, y el nombre no pronunciado de Pablo Escobar llenaba el silencio de su estudio como un gas invisible y letal. Miró de nuevo la foto de Isabel, su sonrisa, su vida. La elección, si es que alguna vez la hubo, ya estaba hecha. Cuando Elena entró en el estudio, atraída por su silencio, encontró a su marido de pie junto a la ventana, mirando la ciudad sin verla. ¿Quién era, Hernando? Él se giró, tratando de componer un rostro que no delatara la tormenta que se desataba en su interior. Un posible cliente, un hacendado muy rico, quiere discutir un proyecto privado. Podría ser la solución, Elena, podría ser el dinero que necesitamos. Elena lo escrutó, su intuición de esposa afilada por años de conocer cada matiz de su marido. Vio el miedo detrás de la esperanza forzada. No existen los milagros, Hernando. Ten mucho cuidado, por favor. Él solo pudo asentir, el peso de la mentira añadiéndose al de su dolor. A las 10 en punto de la mañana siguiente, un Mercedes-Benz negro, tan silencioso como una pantera y con los cristales tintados, se detuvo frente a su casa. Dos hombres bajaron. No vestían uniformes, sino guayaberas de lino que no lograban ocultar del todo los bultos bajo sus brazos. Hernando se despidió de Elena con un beso que sabía a ceniza y entró en el asiento trasero del coche. Las puertas se cerraron con un sonido sordo y hermético, sellando su entrada en otro mundo. El viaje fue un descenso a través de los círculos del infierno social de Medellín. Dejaron atrás las calles arboladas y las mansiones del poblado. Cruzaron el río y se adentraron en el caos vibrante de los barrios populares, donde la vida se aferraba a las laderas de las montañas en un precario equilibrio. Hernando miraba por la ventanilla, un extraño en su propia ciudad. Los hombres del coche no hablaron en todo el trayecto. El silencio era su lenguaje, una armadura invisible que lo mantenía a él, el civil, en su lugar. Pronto, la ciudad quedó atrás, y la carretera comenzó a serpentear hacia el valle del Magdalena Medio. El aire se volvió más caliente, más denso. El paisaje se transformó en una explosión de verde tropical. Después de casi 3 horas, giraron hacia un camino de tierra que se adentraba en una vasta propiedad. Y entonces lo vio. El arco de entrada a la hacienda Nápoles. Era exactamente como lo había visto en los periódicos. Un arco blanco y monumental, coronado por la avioneta Piper, con la que Escobar había hecho su primer envío de cocaína a Estados Unidos. Era un monumento a la impunidad, una declaración de poder tan absurda y tan real que le revolvió el estómago. Pasaron el arco. Los guardias, armados con fusiles de asalto, apenas miraron dentro del coche antes de saludarlos con un gesto de la cabeza. Lo que vio a continuación desafió toda lógica. A un lado del camino, un grupo de jirafas masticaba tranquilamente las hojas de unas acacias. Más adelante, vio cebras pastando junto a un lago artificial. Se sentía como si hubiera atravesado un portal a un sueño febril, una fantasía africana plantada a la fuerza en el corazón de Colombia. Este no era el escondite de un criminal.
Era el reino de un emperador, un hombre que no solo rompía las leyes de los hombres, sino también las de la naturaleza. El coche finalmente se detuvo frente a la casa principal, una extensa mansión de estilo colonial español. Otro hombre los estaba esperando en la entrada. Era de estatura media, ligeramente robusto, con un bigote espeso y una mirada tranquila pero penetrante. Vestía de manera informal, con una camisa blanca y pantalones claros, y sostenía en su mano un trozo de pan. Hernando observó, fascinado y aterrorizado, cómo un pavo real de plumaje iridiscente se acercaba y comía directamente de la mano del hombre. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Hernando. Una leve sonrisa se dibujó bajo su bigote. Se limpió las migas de la mano y caminó hacia él con la calma de un hombre que es el dueño absoluto de todo lo que la vista alcanza. «Arquitecto», dijo Pablo Escobar, su voz sorprendentemente suave, casi amable. Lo estaba esperando. «He oído que usted es un hombre que construye cosas que perduran». La sonrisa de Pablo Escobar se desvaneció, reemplazada por una expresión de seria hospitalidad. Hizo un gesto hacia una pequeña mesa en la terraza, donde una jarra de limonada helada y 2 vasos esperaban. «Siéntese, por favor, arquitecto, hablemos de negocios». Mientras se sentaban, con la inmensidad de la hacienda extendiéndose ante ellos como un feudo personal, Hernando sintió que el mundo real, con sus reglas y su moralidad, se había encogido hasta convertirse en un punto distante e irrelevante. Solo existía esa terraza, ese hombre y la propuesta que estaba por venir. «Como sabe», comenzó Escobar, sirviendo la limonada con un pulso firme, «estoy en conversaciones con el gobierno. Un acuerdo. Me entregaré, pero bajo mis propios términos. Necesito un lugar para pasar mi retiro temporal, un lugar seguro, cómodo, más un resort que una prisión, y he decidido que usted es el hombre que lo construirá para mí». Hernando asintió lentamente, el alcance del proyecto comenzando a formarse en su mente. Construir una prisión para el criminal más notorio del mundo. Era una locura, una aberración profesional y ética. «Será en los terrenos de la catedral, en las colinas de Envigado», continuó Escobar, como si estuviera discutiendo la construcción de una casa de campo. «Quiero celdas de lujo, un bar, una cancha de fútbol de tamaño reglamentario, un gimnasio. Quiero un jacuzzi con una cascada artificial». Mientras describía su jaula de oro, los ojos de Escobar brillaban con la pasión de un visionario. Y entonces miró directamente a Hernando, y el tono de negocios se volvió intensamente personal. «Sé lo de su hija, arquitecto. Sé de la clínica en Houston y del dinero que necesita». Las palabras cayeron sobre Hernando con el peso de una sentencia. Escobar sabía, por supuesto que sabía. Probablemente lo sabía incluso antes de que él mismo lo supiera. «Construya mi prisión, señor Vélez. Conviértala en la fortaleza más segura e inexpugnable de Colombia. Y el tratamiento de su hija, hasta el último centavo, estará cubierto. Vuelos, hospital, los mejores médicos, sin límite de gastos. Su única preocupación será diseñar». Era el pacto con el diablo, presentado no con fuego y azufre, sino con el aroma de la limonada y la voz suave de un hombre de negocios. La elección era una ilusión. Ya había elegido en el momento en que pisó esa hacienda. «Acepto», dijo Hernando, su voz apenas un susurro. Los meses que siguieron fueron un borrón febril. Mientras Isabel era trasladada a Houston en un avión médico privado, Hernando se sumergió en los planos de la catedral. Trabajaba directamente con Escobar, en reuniones clandestinas en diferentes fincas, rodeados de mapas topográficos y sicarios silenciosos. Descubrió, para su asombro, que Escobar poseía una mente brillante para la estrategia y el detalle. Cuestionaba los grosores de las paredes, sugería cambios en las líneas de visión de las torres de vigilancia y dibujaba él mismo las posibles rutas de asalto que el ejército podría intentar.
Hernando se sintió consumido por una perversa dualidad. La vergüenza de su tarea se mezclaba con el desafío profesional de crear la estructura más segura de su carrera. Mientras tanto, las noticias de Houston eran un bálsamo para su conciencia culpable. El tratamiento estaba funcionando, la progresión de la enfermedad se había detenido. Elena lo llamaba llorando de alegría, contándole cómo Isabel había recuperado el color, cómo había empezado a caminar de nuevo por los pasillos del hospital. Cada avance de su hija era un ladrillo más en la prisión que construía, cada risa recuperada, una justificación para su pacto oscuro. El miedo llegó a la mitad del proyecto. Durante una revisión nocturna de los planos en una finca cerca de Río Negro, Escobar se inclinó sobre la mesa, su rostro iluminado por la luz de una lámpara de escritorio. Trazó con el dedo el perímetro de la prisión. «Usted es el único hombre, aparte de mí, que conocerá cada centímetro de este lugar, arquitecto», dijo Escobar en voz baja, casi casual. «Cada ladrillo, cada conducto, cada debilidad es un conocimiento muy valioso y muy peligroso». La frase, dicha sin malicia aparente, golpeó a Hernando como una descarga eléctrica. De repente, lo vio todo con una claridad aterradora. En el momento en que el último ladrillo fuera colocado, él dejaría de ser un activo y se convertiría en un riesgo. El único hombre que conocía los secretos de la jaula del rey, un cabo suelto. Y en el mundo de Pablo Escobar, los cabos sueltos se cortaban. Esa noche, Hernando no durmió. El rostro sonriente de Isabel luchaba en su mente contra la mirada calculadora de Escobar. Había salvado a su hija solo para condenarse a sí mismo, a menos que usara su propio genio en su contra. Si Escobar quería una fortaleza, él se la daría. Pero toda fortaleza tiene una falla diseñada, una puerta secreta, su póliza de seguro. Durante las siguientes semanas, trabajó con una intensidad febril, alterando los planos de una manera tan sutil que era indetectable para cualquiera que no fuera su creador. Detrás de la cascada artificial del jacuzzi, integró lo que parecía ser un complejo sistema de drenaje y mantenimiento. En los documentos técnicos, era una obra maestra de la ingeniería hidráulica. En realidad, era un mecanismo de escape, usando a un capataz de su entera confianza, un hombre que le debía la vida. Supervisó personalmente esa parte de la construcción, pagándole de su propio bolsillo para que instalara la secuencia de piedras sueltas y el mecanismo de contrapeso, explicando que era un refuerzo sísmico experimental. Nadie hizo preguntas. La catedral se terminó. Escobar se entregó en una ceremonia que fue un espectáculo mediático para todo el mundo. Hernando recibió el último pago, una suma que aseguraba el futuro de su familia por generaciones. Isabel regresó de Houston, no curada, pero estabilizada, con un futuro por delante. Él había cumplido, pero la paz nunca llegó. Vivió los siguientes 13 meses en un estado de alerta constante, sobresaltándose con cada coche que se detenía frente a su casa, con cada llamada telefónica a deshoras. Esperaba la visita de los hombres de Escobar, la invitación a un último paseo. Entonces, en julio de 1992, la noticia estalló. Pablo Escobar había escapado de la catedral. Hernando contuvo el aliento, esperando los detalles. ¿Habría encontrado y usado su pasadizo? Pero no. La fuga había sido burda, violenta, un enfrentamiento, rehenes, una huida a través de las colinas. Su secreto, su obra maestra de supervivencia, había permanecido intacto. La muerte de Escobar, 1 año y medio después, debería haber sido su liberación final, pero no lo fue. Lo dejó en un limbo de incertidumbre que lo atormentaría por el resto de su vida. Escobar supo alguna vez de la existencia del túnel. Decidió no usarlo, guardándolo como un as bajo la manga, o simplemente nunca lo descubrió.
La pregunta sin respuesta se convirtió en el verdadero carcelero de Hernando. Los años pasaron, el cartel se desmoronó, la catedral fue saqueada y abandonada a la selva. Hernando envejeció, su secreto enterrado bajo décadas de una vida tranquila y respetable, una bomba de tiempo silenciosa en el sótano de su memoria. Creyó que finalmente había sobrevivido, que había burlado a la muerte y al diablo. Había ganado. Hasta esa mañana de 2025. Una mañana tranquila, el sol filtrándose a través de las persianas de su apartamento de jubilado, el olor a café recién hecho, la rutina silenciosa de su vejez, y entonces los golpes en la puerta, secos, autoritarios, extraños en el silencio de sus últimos años. Abrió para encontrar a dos hombres de la policía judicial. Sus rostros no eran de acusación, sino de una profunda y frustrada curiosidad. Y en sus manos, desenrollando el pasado como un sudario, estaban sus planos. El aire en el túnel se volvió denso, pesado, casi imposible de respirar. Hernando observó cómo el oficial Aguirre sostenía la pequeña hoja de papel con una delicadeza casi forense. El haz de su linterna hacía que la tinta oscura de la caligrafía pareciera sangre seca. El silencio se estiró hasta el punto de ruptura, un vacío llenado únicamente por el martilleo del corazón de Hernando contra sus costillas. Y entonces Aguirre leyó las palabras en voz alta. Su voz, plana y profesional, fue el martillo que hizo añicos el frágil cristal de la paz que Hernando había construido durante 30 años. Siempre lo supe. Gracias por dejarme una segunda opción. P.E. Las iniciales, elegantes y seguras, eran inconfundibles. Hernando sintió que el suelo de roca se desvanecía bajo sus pies. Un frío glacial, mucho más profundo que la humedad del túnel, se apoderó de él, comenzando en la boca del estómago y extendiéndose por sus venas como un veneno. No fue solo sorpresa. Fue la aniquilación total de una verdad personal que lo había sostenido durante media vida. Su gran acto de desafío, su ingeniosa póliza de seguro, el secreto que lo hacía sentir en el fondo de su alma, que él había sido más listo que el monstruo. Todo era una farsa, una mentira que solo él se había creído. Escobar siempre lo supo. Esa frase resonó en su mente, borrando décadas de historia y reescribiéndolas en un instante. Cada noche de insomnio, después de la fuga de Escobar, cada sobresalto al escuchar un coche frenar bruscamente, cada oración de agradecimiento por haber sobrevivido, todo había sido una obra de teatro de la que él era el único espectador inconsciente. Escobar no había ignorado su túnel, le había permitido tenerlo. Lo había conservado como una curiosidad, como un rey podría conservar el torpe tributo de un vasallo. Una segunda opción, ni siquiera la primera. El oficial más joven, Rojas, bajó su linterna lentamente. La decepción en su rostro había sido reemplazada por una expresión de asombro y algo parecido a la piedad. Miró a Hernando no como a un cómplice, sino como a una pieza de museo, una reliquia viviente del poder psicológico de un hombre muerto. Así que, todo este tiempo, susurró Rojas, él lo estaba usando a usted, jugando con usted. Aguirre dobló la nota con cuidado y la guardó en una bolsa de evidencia. No hay fortuna, dijo, más para sí mismo que para los demás. El tesoro era la historia, la lección. Se volvió hacia Hernando, y en su mirada ya no había sospecha, solo la resignación de un hombre que se da cuenta de que ha estado persiguiendo al fantasma equivocado. Vámonos, señor Vélez. No hay nada más aquí. El viaje de regreso a Medellín fue un funeral silencioso. Hernando se sentó en el asiento trasero del vehículo policial, un anciano encogido, perdido dentro de su propio abrigo. Miraba por la ventanilla, la misma ciudad que había visto esa mañana, pero ya no era la suya. Ya no veía los edificios que había diseñado, sino las innumerables vidas que Escobar había tocado, retorcido y destruido.
Veía la ciudad como un inmenso tablero de ajedrez y acababa de darse cuenta de que él, que se creía un jugador astuto, nunca había sido más que un peón al que el rey había decidido no capturar, no por misericordia, sino por diversión. Siempre lo supe. Las palabras eran un eco que rebotaba en las paredes de su cráneo. ¿Cómo? El capataz de confianza lo había traicionado. Había micrófonos en su estudio. Escobar, con su inteligencia diabólica, simplemente había visto la falla en los planos, la anomalía, y había entendido su propósito sin necesidad de que nadie se lo dijera. La paranoia comenzó a florecer en el terreno baldío de su certeza destrozada. Cada recuerdo de los últimos 30 años se sentía ahora contaminado. La libertad que había disfrutado no era una libertad ganada, era una libertad concedida. Su vida no había sido suya, había sido una anécdota que Pablo Escobar se contaba a sí mismo en la oscuridad. Los oficiales lo dejaron frente a la puerta de su edificio. No lo arrestaron, no había ningún crimen que imputarle. La nota no era prueba de nada, salvo de la crueldad infinita de un fantasma. «Descanse, señor Vélez», dijo Aguirre con una voz extrañamente suave. «Parece que ya ha cumplido su condena». Hernando entró en su apartamento. El espacio, que esa mañana era su refugio de paz y vejez ordenada, ahora se sentía como la celda más sofisticada jamás construida. Las paredes estaban hechas de sus propios recuerdos falsos. Los barrotes eran las palabras escritas en esa nota. Se sentó en su sillón favorito, el mismo desde el que veía las noticias y leía el periódico. Pero ahora todo parecía diferente. Los premios de arquitectura en la pared eran trofeos de su propia ingenuidad. Las fotos de Isabel, de sus nietos, eran recordatorios de lo que Escobar le había permitido conservar. Eran regalos del carcelero. Se quedó allí sentado mientras la tarde moría y la noche se apoderaba de la ciudad. No encendió las luces. La oscuridad era una compañera apropiada para la revelación que había sufrido. Se dio cuenta de que el verdadero propósito de la catedral nunca fue encarcelar a Pablo Escobar. El propósito de la catedral, su obra maestra, había sido siempre encarcelarlo a él. Escobar no necesitaba una vía de escape física, su poder era su libertad. Pero él, Hernando, el hombre común, el arquitecto respetable, necesitaba una. Y Escobar, sabiéndolo, había permitido que la construyera. Había dejado que Hernando pasara el resto de su vida creyendo que tenía una llave, sin saber que la puerta siempre había estado abierta. Escobar simplemente había elegido no cruzarla. Un escalofrío recorrió su espalda. Comprendió la verdadera naturaleza de su prisión. No era una de piedra y mortero, era una jaula psicológica perfecta, y Pablo Escobar, desde la tumba, acababa de girar la llave, encerrándolo dentro para siempre. Ahora era más prisionero en su lujoso apartamento, rodeado de los fantasmas de sus falsas victorias, de lo que Escobar lo fue jamás en la fortaleza que él mismo le había construido. Los días que siguieron a la revelación en el túnel no trajeron paz, sino una nueva forma de tormento. El shock inicial se disolvió, dejando en su lugar el sedimento venenoso de la paranoia. Hernando se encontró atrapado en el laberinto de su propia memoria. Cada pasillo, cada habitación, ahora redecorado por la mano burlona del fantasma de Pablo Escobar. Se sentaba durante horas en la penumbra de su estudio, los planos originales de la catedral extendidos sobre su mesa de dibujo, no para admirar su trabajo, sino para realizar una autopsia de su propia ingenuidad. Siempre lo supe. Las palabras se habían convertido en un mantra, un eco incesante que teñía cada recuerdo. Recordaba la reunión en la que Escobar había aprobado el diseño del jacuzzi. Había habido un brillo de complicidad en sus ojos cuando Hernando explicó la necesidad de un complejo sistema de drenaje. Recordaba al capataz Miguel, un hombretón leal y de pocas palabras, el único que conocía la verdadera mecánica de las piedras sueltas.
¿Había sido leal a él o a un patrón mucho más poderoso? La cara honesta y curtida de Miguel ahora se le aparecía en sueños, su sonrisa transformada en una mueca de traición. El hombre que le debía la vida, o el hombre que le había entregado la suya a Escobar en bandeja de plata. Su mundo, antes un modelo de orden, comenzó a desmoronarse. Dejó de contestar al teléfono. Cada timbre era un posible eco de la llamada que lo había sentenciado 30 años atrás. El repartidor del supermercado, que le traía los víveres una vez por semana, se convirtió en un vigilante. Un coche aparcado durante más de una hora al otro lado de la calle era, sin duda, una unidad de vigilancia, aunque no sabía de quién. De la policía, que ahora lo veía como una pieza sin resolver, o en una fantasía febril de los herederos del imperio de Escobar, que vigilaban al último hombre que compartía un secreto con el patrón. Su hija Isabel lo llamaba desde Houston, su voz cargada de preocupación a través de la línea internacional. «Papá, ¿estás bien? ¿No has contestado mis mensajes? ¿Pasa algo?» «No, hija, todo está bien, solo estoy cansado», mentía él, su voz sonando extraña y distante para sus propios oídos. «¿Seguro? Pareces, no sé, ausente. ¿Has estado tomando tus medicinas?» No podía decírselo. ¿Cómo explicarle que la vida que ella vivía, su salud, su familia, su carrera como bióloga, todo había sido comprado al precio de la paz eterna de su padre? ¿Cómo decirle: «Tu vida es un regalo de Pablo Escobar»? La verdad era una toxina que lo consumiría solo a él. Empezó a hacerle preguntas extrañas que la alarmaban. «¿Recuerdas quién gestionaba los pagos de la clínica? ¿Era un fondo? ¿Una persona? ¿Alguna vez recibiste correspondencia de alguien que no fuera yo o tu madre?» Buscaba los hilos invisibles, las huellas dactilares del poder de Escobar en la trama de su propia vida familiar, enloqueciéndose con la idea de que nada había sido nunca realmente suyo. La obsesión por el capataz, por Miguel, se convirtió en el único punto tangible de su locura. Necesitaba saber. Si podía confirmar que Miguel lo había traicionado, al menos tendría una respuesta, un culpable al que dirigir su rabia impotente. Con una determinación que no había sentido en años, rebuscó en sus viejos archivos hasta encontrar la última dirección que tenía del hombre en un barrio obrero de Itagüí. El viaje en taxi fue una tortura. Cada rostro en la calle le parecía una máscara, cada mirada una acusación. El Itagüí al que llegó era un laberinto de calles estrechas y casas a medio construir. Encontró la dirección. Una pequeña casa de ladrillo con un jardín descuidado. Una mujer mayor, de rostro arrugado y ojos cansados, le abrió la puerta. Era la viuda de Miguel. «¿Hernando Vélez?», dijo la mujer, reconociendo el nombre después de un momento. «Claro, mi Miguel hablaba mucho de usted, el arquitecto que le dio su mejor trabajo. Necesito hablar con él, señora. Es muy importante», dijo Hernando, el corazón acelerado. La mujer lo miró con tristeza. «Miguelito murió hace muchos años, don Hernando, poco después de que mataran a ese hombre, a Escobar». «¿Cómo?», preguntó Hernando, sintiendo un vacío helado en el estómago. «Un accidente en una construcción», dijo ella, aunque sus ojos decían otra cosa. «Un andamio que se cayó. Siempre dije que ese trabajo era muy peligroso. Lo encontraron al fondo de un foso. Le pagaron bien a la familia, eso sí. Una indemnización muy generosa, anónima. Un accidente, una indemnización anónima». Hernando sintió náuseas. No había sido un accidente, había sido un cabo suelto. Escobar o su gente, incluso después de su muerte, se habían asegurado de que el único hombre que había puesto las manos en el mecanismo secreto no pudiera hablar nunca. Y él, Hernando, había sido el siguiente en la lista, pero a él no lo silenciaron con una caída, sino con una nota, un castigo mucho más refinado. Regresó a su apartamento esa noche completamente derrotado. Ya no había dudas. Escobar no solo lo supo,
sino que controló cada pieza del tablero, incluso las que Hernando creía haber movido. Se sirvió un whisky, sus manos temblorosas derramando más licor del que servían en el vaso. Se paró frente a la gran ventana de su estudio. La ciudad de Medellín parpadeaba abajo, un mar de luces indiferentes a su tormento. Observó su propio reflejo en el cristal oscuro, el rostro de un anciano surcado por el pánico y la desolación. Pero mientras miraba, la imagen pareció fluctuar, distorsionada por el cansancio y el alcohol. Por una fracción de segundo, que se sintió como una eternidad, no vio su propio rostro. Vio el de Pablo Escobar, el mismo bigote espeso, la misma mirada pesada y calculadora, la misma sonrisa apenas perceptible que parecía decir: «Te atrapé, eres mío». Soltó un grito ahogado y retrocedió, tropezando con una silla. El vaso se estrelló contra el suelo. Cuando volvió a mirar, solo estaba su propio reflejo aterrorizado. Pero la visión no lo abandonó. Comprendió en ese instante que el fantasma no estaba en un túnel, ni en el pasado. El fantasma estaba dentro de él. Escobar no solo había construido una prisión de piedra, lo había usado a él para construir una prisión de carne y hueso, y el prisionero era él mismo. Y el carcelero, ese rostro en el reflejo, lo observaría cada día por el resto de su miserable vida. El amanecer encontró a Hernando dormido en el suelo de su estudio, acurrucado como un niño entre los restos del vaso roto y un charco de whisky seco. El terror de la noche anterior lo había dejado exhausto, una cáscara vacía de la que se había drenado toda la fuerza. Pero el sueño no le ofreció refugio. Soñó con pasillos que cambiaban de forma, con el rostro de Escobar sonriéndole desde los planos y con el sonido de piedras moliéndose, un sonido que se mezclaba con el llanto ahogado de su hija. Se despertó con un grito silencioso, el corazón desbocado, para encontrar que la luz del día no disipaba los fantasmas, solo les daba formas más nítidas. La visión en la ventana se convirtió en su carcelero personal. Cada superficie reflectante era una amenaza. Evitaba el espejo del baño, donde el rostro de Escobar parecía acechar detrás de su propia mirada aterrorizada. Dejó de ver la televisión, porque en el negro de la pantalla apagada a veces creía ver el destello de ese bigote inconfundible. Su apartamento, antes su fortaleza de soledad ordenada, se convirtió en un campo de minas psicológico. Dejó los platos sucios en el fregadero, los periódicos se apilaron sin leer, y los planos de la catedral permanecieron extendidos sobre la mesa de dibujo como el cadáver de un animal sobre una mesa de disección. La llamada de Isabel, 3 días después, fue el golpe que atravesó la niebla de su autoaislamiento. No llamó al teléfono fijo, que Hernando había desconectado, sino a su viejo teléfono móvil que raramente usaba. El sonido estridente lo hizo saltar. Vio el nombre de su hija en la pantalla. «Papá, he estado tratando de localizarte por días. Mamá está preocupada, yo estoy preocupada. Voy para Medellín. Mi vuelo aterriza esta tarde». «No», dijo Hernando. Su voz era un graznido. «No vengas. Estoy bien». «No, no lo estás». La voz de Isabel era firme, la voz de una científica que no acepta datos contradictorios. «Te conozco. Algo está terriblemente mal. Aterrizo a las 5. Nos vemos en tu apartamento». Y colgó antes de que él pudiera protestar. La llegada de Isabel fue como una luz brillante y dolorosa en la oscuridad que él había cultivado. Cuando abrió la puerta, ella se quedó sin aliento. Vio a su padre, el hombre pulcro y meticuloso que siempre olía a loción de afeitar y a café, reducido a un anciano despeinado con la barba de varios días, una camisa manchada y unos ojos hundidos en cuencas oscuras, febriles de miedo. El apartamento olía a alcohol y a encierro. «Dios mío, papá, ¿qué ha pasado?», susurró ella, dejando su maleta en el suelo y entrando en la habitación como si entrara en la escena de un crimen. Él no pudo responder. Solo la miró,
y en sus ojos ella vio no solo a su padre, sino a un hombre al borde del abismo. Lo guió hasta el sofá y se sentó frente a él, tomando sus manos temblorosas entre las suyas, que eran firmes y cálidas. «Háblame», le dijo suavemente. «Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos». Y entonces el dique se rompió. Con una voz quebrada, interrumpida por sollozos secos que sacudían todo su cuerpo, Hernando confesó. Le contó todo. La enfermedad de ella, el diagnóstico sin esperanza, la llamada de la nada. Le describió la hacienda Nápoles, los pavos reales comiendo de la mano de Escobar, la oferta diabólica. Le confesó el precio de su vida, la construcción de la catedral. Le habló del miedo, de la paranoia, del secreto que había guardado como una herida purulenta durante 30 años. El túnel. Y finalmente le contó sobre la visita de la policía, la caja de madera y la nota. Le recitó las palabras como si estuvieran grabadas a fuego en su cerebro. Siempre lo supe. Isabel escuchó, su rostro pasando del shock a la incredulidad, y finalmente a una profunda y abrumadora compasión. Cuando él terminó, agotado y vacío, el silencio llenó la habitación. Hernando no se atrevía a mirarla, esperando el juicio, el rechazo, el horror en los ojos de la hija por cuya vida había vendido su alma. Pero cuando ella habló, su voz no contenía nada de eso. Así que, toda mi vida, dijo Isabel en voz baja, procesando la enormidad de la revelación, toda la vida que he tenido fue por él. Lo siento, sollozó Hernando. Lo siento mucho, hija. Isabel apretó sus manos con más fuerza. No, no lo sientas. Levantó la barbilla de su padre, obligándolo a mirarla. Sus ojos, los mismos ojos inteligentes que él tanto amaba, estaban llenos de lágrimas, pero no de acusación. Mírame, papá. Tú no le vendiste tu alma al diablo. Tú me la regalaste a mí. La frase lo golpeó con más fuerza que la nota de Escobar. Era una perspectiva que su mente torturada ni siquiera había sido capaz de concebir. «Llevas 30 años cargando con esto tú solo», continuó Isabel, su voz ahora firme. 30 años de miedo para que yo pudiera tener 30 años de vida, para que pudiera estudiar, casarme, tener a mis hijos, para que pudiera estar aquí, ahora, contigo. Eso no es un pacto, papá. Eso es el sacrificio de un padre. Se levantó y comenzó a caminar por el estudio desordenado, tocando los planos, los libros. Este hombre, Escobar, te construyó una prisión. Lo entiendo, pero es una prisión que solo existe en tu mente. Él está muerto, papá, muerto y enterrado. Su fantasma solo tiene el poder que tú le das. Se detuvo frente a la ventana, el mismo lugar donde Hernando había tenido la visión. Su legado es la muerte y la destrucción. La catedral está en ruinas, pero el tuyo, tu legado son los edificios que le dan forma a esta ciudad. Es mamá, son mis hijos, soy yo. Se volvió para enfrentarlo, sus ojos brillando con una nueva determinación. Él cree que tuvo la última palabra con esa nota estúpida. Cree que te encerró para siempre. Demuéstrale que está equivocado. No eres su prisionero, eres mi padre, y es hora de que dejes de vivir en su jaula y vuelvas a vivir en el mundo que tú ayudaste a construir. Las palabras de Isabel no fueron una cura mágica. El fantasma no se desvaneció en una nube de humo, pero fueron una llave que se deslizó en la cerradura de su prisión mental. Por primera vez desde que leyó esa nota, Hernando sintió que el aire que entraba en sus pulmones no estaba viciado. Miró a su hija, de pie y fuerte frente a él, la prueba viviente de que su sacrificio había valido la pena, la encarnación de su mejor obra. Vio en ella no el regalo de un criminal, sino el fruto de su propio y desesperado amor, y en la profundidad de su mente torturada, una nueva idea, frágil pero insistente, comenzó a tomar forma. Escobar había jugado su última carta desde la tumba, una jugada psicológica maestra, pero el juego no había terminado. Quizás quedaba una última jugada en el tablero, una jugada que solo él, el arquitecto, podía hacer.
La partida de Isabel dejó un silencio diferente en el apartamento. Ya no era el silencio pesado y opresivo de la derrota, sino uno expectante, el silencio de un tablero de ajedrez después de una jugada que cambia el curso de la partida. Las palabras de su hija habían sido más que un consuelo, habían sido un plano, un diseño para una nueva construcción, no de piedra sino de propósito. Hernando pasó los siguientes días moviéndose con una deliberación que no había sentido en años. Limpió el apartamento, recogió los vasos, apiló los periódicos y en un acto casi ceremonial, guardó los planos de la catedral, pero no los escondió. Los dejó en un rollo ordenado sobre su mesa de dibujo, ya no como una evidencia de su tormento, sino como el tema central de su proyecto final. El fantasma de Escobar no se había ido. Hernando todavía sentía su presencia en los rincones oscuros de su mente. Todavía se sobresaltaba con las sombras en los espejos. Pero la naturaleza de la presencia había cambiado. Ya no era el carcelero todopoderoso, ahora era el adversario, el oponente en un juego final que se jugaría en sus propios términos. Escobar había escrito la última palabra de su vida. Ahora Hernando escribiría el epílogo. Tomó el teléfono y esta vez sus dedos no temblaron. No llamó a un viejo amigo ni a un familiar. Marcó el número de la redacción de El Espectador, el periódico que más valientemente se había enfrentado a Escobar y que más había sufrido por ello. Pidió hablar con la jefa de la sección de investigación, una periodista cuyo nombre había visto en artículos que destacaban por su profundidad y falta de sensacionalismo, Juliana Ríos. La reunión tuvo lugar 2 días después en su propio apartamento. Juliana era una mujer de unos 30 y tantos años, con una mirada inteligente y escéptica, la mirada de alguien que había escuchado demasiadas historias de Escobar y sabía distinguir la verdad de la mitología barata. Entró en el estudio de Hernando con una cortesía profesional, pero sus ojos lo evaluaban todo, buscando el ángulo, la posible motivación oculta. «Señor Vélez», dijo ella después de las presentaciones. Su llamada fue intrigante. «Usted dice que tiene la verdadera historia de la catedral. Muchos han dicho eso antes. Ellos contaron la historia de los muros de afuera hacia adentro», respondió Hernando con calma, haciendo un gesto para que se sentara. «Yo la contaré de adentro hacia afuera, desde la mente del hombre que la diseñó». Desenrolló los planos originales sobre la mesa. Eran el mismo juego de planos que les había mostrado a los policías, pero ahora, bajo su propia mano, parecían diferentes. No eran una confesión, eran una conferencia. Durante la primera hora no habló de Escobar, habló de arquitectura. Le explicó a Juliana los principios de la fortaleza, la psicología de los espacios, cómo el diseño de un edificio podía influir en el poder y el miedo. Habló con la pasión de un maestro, reclamando su identidad, estableciendo quién era él, el arquitecto, no el prisionero. Juliana escuchaba, su escepticismo inicial transformándose lentamente en una fascinación genuina. Este anciano no era un simple oportunista, era un experto, un artista hablando de su creación más compleja. Entonces, Hernando señaló la zona del jacuzzi. «Y aquí», dijo, su voz bajando de tono, «está la falla, la mentira que conté en el lenguaje de la ingeniería, mi póliza de seguro». Le contó la historia del túnel, de su miedo, de su desesperada jugada por la supervivencia, y luego le contó sobre la visita de la policía y la nota. Sacó una fotografía de alta calidad que le había pedido a Aguirre, una copia de la nota para sus archivos. Juliana se inclinó para leer las palabras. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no eran los de una periodista escéptica. Eran los de una narradora que acababa de encontrar la historia de su vida. «Dios mío», susurró. «Así que él siempre lo supo», completó Hernando. «Me permitió construir mi vía de escape para poder construir mi verdadera prisión». En ese momento, Hernando hizo lo que nunca antes había hecho.
Se despojó de la última armadura de su orgullo y le contó a Juliana toda la verdad, el núcleo más doloroso y vergonzoso de la historia. Isabel le habló de la enfermedad, de la desesperación, del pacto. No se excusó ni se victimizó. Simplemente expuso los hechos, las decisiones imposibles que un padre tuvo que tomar. Estaba tomando el control de la narrativa, no para justificar sus acciones, sino para contextualizarlas. Estaba reclamando su propia historia. Él no me pagó con dinero, dijo Hernando, su voz firme por primera vez al hablar del tema. Me pagó con la vida de mi hija y me cobró con mi propia paz. Durante 30 años viví como un prisionero de su silencio y después de su muerte como un prisionero de su última palabra. Pero ya no. Juliana lo miraba completamente absorta. Entendió la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. No era una simple primicia sobre un secreto de Escobar. Era un testimonio sobre la naturaleza del poder, sobre la crueldad psicológica y, en última instancia, sobre la supervivencia. Señor Vélez, dijo ella finalmente, su voz llena de un nuevo respeto. Esta no es solo la historia de la prisión de Escobar, es la historia de su prisión y de cómo, finalmente, está a punto de escapar. Hernando miró los planos de la catedral sobre la mesa. Por primera vez, no vio el monumento a su miedo o a su vergüenza. Vio simplemente una estructura, una obra de arquitectura compleja y retorcida, cuyo significado final aún no estaba escrito. Escobar había tenido la penúltima palabra, la que lo había encerrado, pero él, Hernando Vélez, el arquitecto, tendría la última. Iba a publicar los planos, iba a contar la historia completa, iba a construir, con palabras y con la verdad, un último monumento que nadie podría destruir. Un monumento que no hablaría del poder de Pablo Escobar, sino del precio de un sacrificio. Una leve sonrisa, la primera sonrisa genuina en semanas, se dibujó en su rostro. «No voy a escapar, señorita Ríos», dijo suavemente. «Voy a demolerla, desde adentro». Claro, llegamos al final. Es hora de que Hernando Vélez coloque la última piedra en su historia, no para encerrar a nadie, sino para liberarse a sí mismo para siempre. La publicación del artículo de Juliana Ríos en la edición dominical de El Espectador no fue una explosión, fue un terremoto silencioso. La historia, titulada El arquitecto y el fantasma, la prisión secreta de Hernando Vélez, se extendió por todo el país, devorada por un público que creía saberlo todo sobre Pablo Escobar. Pero esta no era otra historia de sicarios y millones. Era algo mucho más íntimo y aterrador. Era la disección de una guerra psicológica, la confesión de un hombre atrapado entre el amor paternal y la complicidad monstruosa. Por primera vez, el público no vio a un cómplice, ni a un héroe, ni a una víctima. Vieron a un hombre. La narrativa de Hernando, filtrada a través de la prosa elegante de Juliana, obligó a la gente a hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué habría hecho yo? El debate se instaló en los cafés, en las universidades, en las salas de estar. La historia de Hernando humanizó la tragedia, la sacó de los titulares sangrientos y la colocó en el corazón de un dilema familiar. Su legado, que tanto temía que fuera definido por la catedral, comenzó a ser redefinido por su confesión. Para Hernando, las semanas que siguieron fueron una extraña y gradual liberación. El secreto, una vez expuesto a la luz pública, perdió su poder. El fantasma que lo había atormentado en cada reflejo comenzó a desvanecerse. A veces, todavía creía ver un destello de la mirada de Escobar en un espejo, pero ya no era una presencia dominante, era un eco, un recordatorio de una batalla que ya había peleado y a su manera ganado. La llamada con Isabel una semana después de la publicación fue diferente a todas las anteriores. No había tensión, no había secretos. Hablaron durante más de una hora, y por primera vez Hernando le contó anécdotas de la construcción, no con miedo,
sino con la distancia de un historiador que relata un pasado lejano. «Estoy orgullosa de ti, papá», le dijo Isabel, su voz clara y sin atisbo de juicio. «Hiciste falta mucho más valor para contar la historia que para construir esa prisión». «Construí la prisión por ti», respondió él suavemente, «pero conté la historia por mí». Un mes más tarde, sintió la necesidad de hacer un último viaje. No se lo dijo a nadie. Tomó un taxi temprano en la mañana y le pidió que lo llevara tan cerca de las ruinas de la catedral como fuera posible. Subió el sendero familiar, su cuerpo de 82 años, moviéndose con una ligereza que lo sorprendió. La selva seguía allí, indiferente, pero para él, el aire ya no se sentía pesado con secretos. Llegó a la zona de la piscina y se paró frente a la cascada seca. Contempló las piedras que ocultaban la entrada a su antiguo miedo. No sintió la necesidad de abrirlas. Ya no había nada para él en ese túnel. Ya no era una vía de escape ni una prisión. Era simplemente una cicatriz en la montaña, una nota a pie de página en su larga vida. Del bolsillo interior de su chaqueta sacó una única fotografía. No era una foto vieja, sino una reciente que Isabel le había enviado. En ella aparecía él, rodeado por sus 2 nietos adolescentes durante su última visita a Houston. Todos sonreían, una genuina explosión de felicidad familiar. Con cuidado, dobló la fotografía y la encajó en una grieta profunda entre las piedras del mecanismo secreto. Fue un entierro y una declaración, un mensaje final para el fantasma. «Tú te quedas con tu túnel vacío», parecía decir el gesto. «Yo me quedo con esto. Este es mi tesoro. Este es mi legado». Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. De regreso en su estudio, por primera vez en más de un año, Hernando enrolló los planos de la catedral y los guardó en un tubo de cartón. Los archivó en el fondo de un armario, junto a otros proyectos terminados de un pasado lejano. El espacio libre en su mesa de dibujo se sentía como una promesa. Durante los días siguientes, algo nuevo comenzó a suceder. Empezó a dibujar de nuevo, no grandes edificios ni fortalezas. Trazó las líneas de un pequeño parque para un barrio pobre de Medellín, un espacio con juegos para niños y bancos a la sombra de los árboles. Diseñó una biblioteca pública, pequeña pero funcional, para una comuna que nunca había tenido una. No sabía si alguna vez se construirían, y no le importaba. El acto de crear, de diseñar espacios para la vida en lugar de para el miedo, era la única absolución que necesitaba. Estaba reclamando su identidad, no borrando el pasado, sino construyendo sobre él. En su último año de vida, Hernando Vélez encontró una paz que creía perdida para siempre. La historia de El arquitecto y el fantasma se convirtió en un libro, un bestseller que fue estudiado en facultades de periodismo y psicología. Su nombre quedó inmortalizado, no como el constructor de la jaula de un monstruo, sino como el cronista de la fragilidad humana y el poder redentor de la verdad. Murió mientras dormía, una noche tranquila, a la edad de 83 años. En su mesa de noche solo había 2 cosas, una foto de su hija sonriendo y una nota escrita con su propia y elegante caligrafía de arquitecto. Era una nota para sí mismo, la última entrada en su diario personal. Decía: «La arquitectura es el arte de organizar el espacio. Mi error fue creer que la prisión más importante estaba hecha de piedra. La verdadera prisión estaba hecha de silencio. Y la única llave siempre fue la verdad. Al final sí hubo una segunda opción, la mía».